Bueno, la semana pasada hablábamos de lo que es Cabot, vamos como en el cuarto o en el quinto, entonces no me acuerdo, creo que en el cuarto. Sí, hoy sería como el quinto, pienso que va a ser como el quinto. La semana pasada hablábamos de tres cosas sobre la gloria, y lo primero que hablábamos es que la gloria se basa en la obediencia. Hablábamos en segundo lugar que la gloria se basa o se produce a causa de lo que es el servicio a Dios, y lo tercero que veíamos era que la gloria a través del proceso. La gloria se anuncia sobre nosotros cuando ¿qué? Cuando somos obedientes. La gloria se establece en nuestra vida cuando nosotros servimos a Dios. La gloria de Dios se establece en nosotros cuando nosotros hemos permitido el proceso de Dios sobre nuestra vida. En cuanto al servicio, así rápidamente, en el libro de Juan, capítulo, si no estoy mal, eso lo leí en mi devocional, creo que es en el capítulo 12, verso 26, donde habla de que, dice, los que me sirven tienen que estar donde yo estoy, deben seguirme. Los que me sirven deben seguirme o deben estar donde yo estoy. Y además dice después de eso, añade, y mi Padre honrará a los que sirven o a los que me sirven. Creo que están por ahí, si es por ahí, si no les debo la cita bíblica. Vamos a mirar mi devocional. Acá lo tengo. Tengo todavía, no me escucho. ¿Sí verificaron la cita bíblica? Creo que es 18. Bueno, les debo la cita bíblica. Pero decía, creo que es en el verso, creo que es en el capítulo, no recuerdo ahorita si es en el capítulo 12, verso 26 o 18, 26. Pero hablaba el Señor Jesús que a los que le sirven a Él deben estar donde Él está, pero luego decía que Dios el Padre honraba a los que a Él le servían. Ahora, eso en cuanto al servicio, eso en cuanto al punto segundo de la vez pasada. Hablábamos acerca de lo que es el proceso para poder contar con la gloria de Dios. Ustedes saben que la gloria de Dios es algo demasiado necesario y es importante que nosotros podamos contar con la gloria de Dios, porque si nosotros no tenemos la gloria de Dios, no tenemos básicamente nada, porque Dios se mueve en una atmósfera justamente de gloria. Todo lo que Dios hace y ha hecho sobre la raza humana está hecho o gestado a través de lo que es su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es todo el despliegue, toda la majestad, toda la fuerza, la soberanía de Dios peleando en favor de aquellos que le pertenecen a Él. Eso es parte, es una definición de gloria, porque es un significado demasiado amplio. Ahora, cuando nosotros hablamos acá de proceso, el tercer punto que aprendíamos, porque ahorita vamos a aprender uno más, hablamos de procesos, y los procesos siempre sí o sí son necesarios. Son demasiado importantes los procesos, porque nunca nadie, ni una sola persona que ha pasado por un proceso, al finalizar de su proceso, vuelve a hacer lo mismo. Jamás. Nunca una persona que pasa por un proceso, que se deja procesar, que se deja formar por Dios, al final de cualquier proceso, la persona no es lo mismo, aquel que se deja procesar por Dios. Porque hay diferentes tipos de procesos. Todo el mundo, sin darse cuenta, está metido en una máquina procesadora. O sea, toda la gente está siendo procesada ahora mismo. El tema aquí no es qué tanto proceso tiene la persona, sino qué tan dispuesta está la persona a dejarse procesar por las manos de Dios. Entonces teníamos dos ladrones crucificados al pie de Cristo, y ambos estaban de igual manera en un proceso junto al Señor, en un proceso de muerte, pero uno de los dos entendió que su proceso podía ser en las manos de Dios para resurrección y bendición, vida eterna, y el otro tomó el camino de la muerte, escogió. Ambos están de igual manera procesados, y todos los tres en la misma situación.
Los tres básicamente están en un mismo contexto. Pero Cristo es Rey en medio de la tormenta y en la tempestad, y aquel que decide en medio del proceso disponer su corazón en las manos de Dios, al final del proceso va a tener la certeza de la bendición y el cuidado de Dios. Entonces tenemos que tener esto claro. Acá hay dos puntos que yo quiero que ustedes miren. Eva, Adán, porque hablemos de Adán, del primer Adán, y vamos a hablar del segundo Adán. ¿Cuál es el primer Adán? Adán. ¿Cuál es el segundo Adán? Jesucristo. Jesús. El primer Adán fue vencido en el paraíso. El primer Adán fue vencido en el paraíso. Y el segundo Adán venció en el desierto. No es las circunstancias lo que prevalecen sobre mi vida, son mis decisiones y mis actitudes. Uno en pleno paraíso decide ser vencido. Uno en medio del paraíso entrega todo el gobierno de su vida, a Satanás, el príncipe de este mundo. En pleno paraíso. No es tener todo, no es tenerlo todo. ¿Sí se dan cuenta que la diferencia no es tener o no tener todo? No es estar rodeado de gente o no estar rodeado de gente, porque Adán estaba junto a su mujer Eva y tenía todos los animales más hermosos que uno puede imaginarse en tamaño real, y se sometían a Adán. Los animales que ahora el hombre ha tenido que poner bajo reja o los tiene que tener adormecidos, controlados de alguna manera para que no hagan daño a la raza humana, como en esos safaris en África y toda esta cuestión, o en los zoológicos. Usted no puede ir a tocarle la melena a un león así de chévere porque sí. Ellos están en otro espacio, ellos están en otro manejo, pero en la época de Adán, esos mismos animales que ahora conocemos como salvajes se sometían al gobierno y a la autoridad que había sobre Adán. No es tener, tenía animales de sobra, tenía alimento de sobra, tenía el clima ideal, porque algunos dicen, ay, si yo me fuera a vivir cerca al mar. No, es que en el mar es donde primero golpea el tsunami, según el libro que empezamos a leer de los 7 montes. Es allá. Pero no es el lugar, no es que si yo viviera, es que si yo tuviera. Eso no es lo que hace la diferencia. Porque Adán y Eva se acompañaban y estaban juntos. De hecho, tenían hasta la presencia del Dios mismo sobre sus vidas. Y tenían todo y todo en abundancia. No llovía, ni siquiera llovía. El sol no les fatigaba. Tenían el clima ideal, la vegetación ideal. Todo estaba perfecto, todo lo tenían, se acompañaban el uno al otro y eran uno solo. O sea, por compañía no era el tema. Jesús entró al desierto solo. Allí no hay más con quien hablar. Allí no hay quien le acompañe. Allí no hay quien sacie, allí no hay quien levante. Él entró solo al desierto, pero entró en la comunión del Padre. Y no es las circunstancias, no es que tengamos todo a nuestro favor lo que nos hace diferentes. Es la decisión que nosotros tomamos y la actitud, porque Cristo, después de que pasa el desierto, pasa certificado por el Padre para hacer todo lo que había sido comisionado a hacer. Entonces, nosotros tenemos una comisión, tenemos una asignación delegada por Dios y la tenemos. Ahora, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a esa asignación? ¿Cuál es la actitud que estamos nosotros manejando, mostrando? Entonces, no es de tener todo, no es de tener las condiciones más favorables para yo servirle a Dios, no es esperar a que todo esté fluyendo, porque si esperamos que todo sea perfecto para poder hacer, nunca lo vamos a hacer, nunca. No es tenerlo todo, es tener a Dios, porque puedes estar en el paraíso, pero si la presencia de Dios ya no está contigo, tú ya no tienes nada, por más paraíso que tengas. Y puedes estar metido en el desierto, pero si el Espíritu Santo está contigo para ayudarte a pasar ese desierto, tú sales de allí, amén, graduado con honores. Amén. No son las cosas las que marcan la diferencia, es la actitud del corazón. Entonces, la gloria de Dios viene después del proceso. Amén. Amén. Vamos a mirar el siguiente versículo, Eclesiastés 3:15, y no vamos a hacer un debate teológico en este momento, pero quiero
quiero que lo leamos. No vamos a debatir porque quizás nos quedaríamos debatiendo sobre este versículo. Yo creo que podríamos velar tratando de buscarle explicación a muchas cosas. Dice, voy a leerlo en la Reina Valera 1960. ¿Eclesiastés 3.15? Sí, vamos a leer Eclesiastés 3.15. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura. ¿Qué es lo que restaura Dios? Lo que pasó, lo que ya pasó. Vamos a verlo a leer. Aquello que fue, hablando de aquello que fue en el pasado, Ya es. ya es. Y lo que ha de ser futuro, también fue ya. ¿Ah? Y Dios restaura lo que ya pasó. Todo lo restaura. Dios está dispuesto a restaurar. Dice la palabra del Señor que Él habita la eternidad. Dice que para Dios un año, un día son 1000 años, 1000 años es un día. Dios no está sujeto al tiempo que nosotros estamos sujetos. Él es Dios, simplemente es Dios. Y hay muchas cosas que ni usted ni yo vamos a poder explicar desde la lógica. Y es que a Dios no se le puede conocer desde la lógica. Se necesita obligatoriamente un paso de fe. Y lo que más una persona necesita en medio de un proceso, y créanme que lo que uno más necesita en medio de un proceso, es tener fe. Porque la fe te hace ser una persona obediente y te hace ser una persona diligente. El que tiene fe se dispone para agradar a Dios. El que tiene fe se guarda. El que tiene fe de una vida eterna se guarda. Yo ayer le prediqué a un grupo de señoras que ya tengo planilladas para venir a la reunión cuando tengamos los proyectos. Ya tenemos publicidad para que tan pronto la tengan, cada uno va a tener en su cartera las invitaciones de la iglesia, la publicidad. Cada vez que usted le predica a alguien, entregue. Simplemente entreguen la publicidad. Vamos a cargar siempre, sí o sí, publicidad para invitar a la gente al que sea. Al que sea. Oh, no, es que es así o así. No. Eso a nosotros no nos interesa ni depende de nosotros quién se salva y quién no. Dios es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener. Amén. Entonces yo les decía, qué engaño que la gente tiene con el tema del infierno. La gente dice, el infierno es acá, esto es un infierno. Eso es una gran mentira. Es un engaño de Satanás para que la gente se resigne a estar acá, ahora, y no se santifique. Porque según ellos la están pasando como muy mal por acá. Entonces ya no hay más sufrimiento, entonces yo me muero y simplemente es como si me fuera un largo sueño. ¡Ay, qué genial! Eso no es así. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Está establecido para todos. Morir una sola vez y después de esto viene el juicio. Después del juicio está la segunda muerte, que es la muerte eterna para los que van para condenación, o la vida eterna para los que van hacia salvación. Entonces, yo ayer le predicaba a ese grupo de señoras y yo les hablaba acerca de esto porque es importante que la gente entienda, porque en el mundo se elogian las obras de las tinieblas como si fuera lo mejor, donde se hacen cultos paganos tan abiertamente, cultos como a través del arte, la música, la danza, y tú sabes que todo eso tiene que ver con el culto, donde hay un levantar de manos, donde hay unas palmas, donde hay gritos, donde hay canciones, todo eso es propio del culto. Y desgraciadamente se han levantado tantos sacerdotes de Satanás, tantas sacerdotisas de Satanás en este tiempo, y el pueblo ignorante, el pueblo que ignora el contexto y la profundidad de las cosas, se le hace demasiado fácil cantar, bailar, gritar, aplaudir. Oh, es que es un orgullo tener a Shakira como representante del género femenino y cuanto más de toda la raza colombiana. Eso no es un orgullo. Eso no es un orgullo.
Karol G, eso no es un orgullo, es gente que abiertamente ya hizo pacto con Satanás y vendió su alma para eternidad y perdición, la vendieron ya. Y es gente que simplemente le está sirviendo a la agenda de orden mundial. Eso no es un secreto. Esto no es un secreto. Cuando en una ceremonia de música y de premios, de conciertos, dice otro personaje, Illuminati les entrego a fulano. Ya, abiertamente lo hablo. Illuminati les estoy entregando a Karol G. ¿Quién era Karol G? Bueno, ¿y quién es? ¿De dónde salió? ¿Y qué carrera? ¿Y qué trabajo? Porque antiguamente pongamos un caso, Michael Jackson, un niño que fue apartado desde el seno de su familia, pasó un proceso, abuso, maltrato, pero digamos que en cuanto a la parte no espiritual, familiar, hablemos de la parte artística, fue alguien que se forjó con un gran talento, trayectoria, muchos años. se negó a su niñez, bueno, se lo negaron, le arrancaron, le robaron, le quitaron porque un nene no puede decidir. Pero artísticamente, usted ve un recorrido, ¿cierto? Una historia, desde los 5, desde los 7, 8. Ustedes miran todo el recorrido. Que a lo último, cuando quiso salirse del medio de la empresa que gobierna, que está manejada por el sistema de orden mundial, cuando quiere salirse, le hacen la vida imposible y lo mataron. Porque se rebeló contra el sistema que lo esclavizó, hablando del satanismo de alto nivel. Él se rebeló contra ellos y lo matan. Y todo está como muy... Y la gente el pueblo que ignora, no entiende que lo que está pasando ahora y simplemente se dejan arrastrar por causa de la ignorancia. Entonces, miren, algo que nosotros debemos tener claro es que en medio del desierto por el cual el Señor a nosotros nos está permitiendo pasar, porque no puede pasar nada a menos que el Señor mismo no sea quien permite que pasemos determinadas situaciones. Dice esta palabra, lo habla tan claro, aquello que fue, ya es. Sí, bueno, eso lo entendemos un poco mejor, lo que fue ya es, sí, ya fue, ya es real. Aquello que fue ya es. Pero luego dice, y lo que ha de ser, también. A Dios nada le toma por sorpresa. Al Señor no le ha tomado por sorpresa que la industria que gobierna el sistema de orden mundial, los Illuminati, los masones, el satanismo que es manejado por el príncipe de este mundo, al Señor no le toma por sorpresa saber que la maldad iba a ir en aumento. De hecho, nuestra Biblia, si la estudiamos de una manera consciente, nos va a enseñar y nos va a decir que todo lo que está pasando, eso ya está escrito. Por eso dice que lo que ha de ser fue ya. Eso ya está escrito. No le toma al Señor nada, absolutamente nada por sorpresa. Triste también es que esa misma industria está manejando la música que se hace llamar cristiana. Entonces, la apostasía, y una de las señales de los últimos tiempos es la apostasía. La apostasía es parte de las señales de los últimos tiempos. No solamente que tembló en Bogotá, no solamente lo que pasó en Libia, si vieron las noticias en Libia, lo que pasó en Marruecos, no es solamente ese tipo de cosas. No es la violencia cuando se cierra la frontera entre República Dominicana y Haití en estos días. O sea, no es la violencia que se vive en nuestra nación, no es el ELN como está, no es el gobierno, eso no es solo. Estamos ubicados acá, ahora. Tenemos que entender la realidad que estamos viviendo. La apostasía es parte de las señales. Y resulta que la música cristiana empezó siendo un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Ñoña. Ñoña, sí, gracias. Era ñoña.
eran los himnos. Y ustedes entraban a las iglesias hace muchos años, pero muchos años. Y hablo de más de 30 años porque yo era pequeña y ustedes saben que estoy cumpliendo años y ya pasé de los 40. Entonces, cuando era más pequeña que Matías, con mis primos hacíamos las pilazunas y nos metíamos a hacer tintín corre corre. Bueno, esto hacíamos hasta para vender. Eso es del hombre viejo. Echémosle la culpa a otro. Ya no existe. No, pero sí, ya no. Echémosle la culpa al otro. Ese ya fue. Y nos metíamos allá a las iglesias y veíamos los himnarios. Habían Biblias, ponían Biblias en cada silla para la gente que iba. Y nosotros súper curiosos mirando por qué ponían Biblias. Porque eso no era algo de la tradición de la iglesia católica. Y habían unos libritos en hojas rosadas, escritos como a máquina de escribir. Que Dios bendiga las manos que tecleaban cada cosa porque no era como ahora. Y habían himnarios. Y en medio de los servicios, porque yo era pequeña, pero yo me acuerdo, y uno por allá atrás burlándose, antes no, nunca nos sacaron. Uno se reía de todo lo que hacían porque para uno era gracioso que aplaudieran, que levantaran las manos, no. Sí, claro, uno miraba a todos y uno decía, puros viejitos. Y uno chiquito pues le saca risa a todo. Entonces decían, va a pasar la hermanita Margarita a hacer y pasaba la hermana Margarita, una viejita, y esa la adoración de la iglesia era la hermanita agarrando. Todos hablan el himnario en la página 22. Y entonces la hermana Margarita se pasaba adelante bien desaliñada a ella porque escogían a las hermanas porque tal vez el peinarse era pecado, pasarse un cepillo por la cabeza quizás también era doble pecado, usar una falda más abajo, más arribita del tobillo, no, había un tema ahí con el metraje de la falda. O sea, le soltaban todo el dobladillo de la falda, pero a veces no le cogían dobladillo la lengua. Y pasaba la hermanita a cantar el especial. Y por allá todas las viejitas aplaudiendo y tocaban los panderos, y todos al final yo no agarraba los panderos y uno empezaba a hacer el desorden allá atrás, todos chinos, unos niñitos, mirando todo ese despliegue de cintas y volaban las cintas y la hermanita y eso, pero con sinceridad. Había gloria de Dios en medio de eso, ¿sabes? Porque aunque no crean esas cosas, pues, aunque uno es pequeño, esas cosas le marcan en el corazón. Y la iglesia empezó a incursionar. Entonces ya empezaron a tocar instrumentos, que la batería, muchos decían, eso es del diablo. Y en muchas iglesias decían que la batería no era del diablo. No, acá no compraremos batería porque eso es del mundo del diablo. No ponen un reflector. O sea, todo era... Pero bueno, la iglesia empezó no, estamos bajo la gracia, empezaron a incursionar. El tema es que la iglesia en estos últimos tiempos se enfocó tanto en lo que es superficial, un performance, una puesta en escena. Entonces ya, no toquemos la canción tan larga, lo que yo les decía, metamos las patinetas de colores y empiezan a brincar, hagamos acrobacias, hacen la media luna, se paran de manos, hacen el arco, vuelven un bote en el aire y salen los de las patinetas y en medio de la adoración y todo el mundo con sus cositas de luz neón y todo el cuento. Y yo digo, esto ya no se centró en Dios, esto ya está centrado en el humanismo, en lo que es el hombre. Uy, cómo nos quedó de linda la reunión muchísima. No fue un killer, porque todo se cronometró. O sea, yo entiendo que hay que tener orden, pero todo lo hacen tan cronometrado que en la reunión ya no hay espacio para que el Espíritu Santo se pueda mover como Él quiera. La predicación tiene que ser enfocada en tú puedes, tú eres capaz, tú vas a recibir, tú tendrás, y busca y serás bendecido. Y eso es parte del mensaje de las buenas nuevas. El reino se acerca y trae sanidad. El reino se acerca y trae liberación, bendición. El reino de los cielos se acerca y hace que ni Jesús ni Pedro queden en vergüenza porque están debiendo los impuestos. Y cuando el reino de los cielos se acerca es un pescador que da el dinero para pagar los impuestos. Eso es parte del mensaje. Pero no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es Cristo como Señor y Salvador, y la eternidad depende de que yo crea en Jesús y lo abrace a Él, y lo ame a Él, y lo obedezca a Él. En eso se centra el mensaje, no es otra cosa. Entonces yo le decía a Nico, hoy vi esas fichitas de Jesús dibujado así todo tierno,
con rubor un poquito, casi como 3 pestañas así, todo bien peinadito con sus bucles, todo tierno es, y salen las fichitas de Jesús, primera ficha en Instagram. Jesús te dice hoy, segunda, tú eres hermosa y yo te amo, tercera fichita, tú eres mi hija y eres mi princesa, cuarta fichita, todo lo que tú has llorado y lo que te ha dolido va a ser sano, y vas a recibir lo que en secreto me has pedido y aquello que en las noches te ha quitado el sueño. Y otra fichita, yo decía, porque tú eres mi hija y yo te amo. Y yo digo, eso no es el mensaje de la cruz. Y la gente guarda esas fichitas y dicen, sí, de verdad, el yo, el super yo, porque Jesús es tan tierno. Y se está predicando mal, ¿saben? Se está predicando mal. Y la gente necesita en este tiempo disciplinarse. Yo le decía a Nicolás, ¿sabes qué? Yo le doy tantas gracias a Dios por la formación que vino sobre mi vida. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi mamá, que tuvo una mano tan fuerte para criarme y levantarme a mí y sacarme adelante. Y lo hablábamos en medio del almuerzo, lo que es la mano fuerte. Yo le doy gracias a Dios por el palo justo o injusto que recibí en mi vida, porque de igual manera, fuera injusto o fuera justo, me formó. No me traumó, acá estoy. Me hizo una persona organizada, me hizo tener buena ortografía, aprender a usar los números, administrar a punta de reja. Le doy tantas gracias a Dios porque cuando llegué a la iglesia Dios puso un hombre santo para pastorear mi vida. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Daniel, porque era un hombre demasiado mano de hierro, pero demasiado, era demasiado, mucho, mucho, para muchas personas muy injusto, pero en realidad le doy tantas gracias a Dios porque eso formó en mi vida. Él era el de tú entregar un ensayo y él era el de rompértelo en la cara y tirártelo en la cara. ¿Dónde está el amor de Dios y la santidad? Pues yo no sé, pero sinceramente ese tipo de cosas forman. Cuando llegas tú con tu trabajo y tu ensayo y lo miras, lo hizo a mano, no tiene un computador donde hacerlo. Tome, no sea mediocre, mira a ver dónde lo hace, no me entregue esa porquería. Y decir, ese es el pastor, el hombre de Dios, el ungido, el que se para en el altar. Y cuando él se para a predicar, enseña la palabra con autoridad, pero es Rabón, porque voy a usar la palabra Rabón como nadie más en este mundo. El papá de él, el pastor que ya partió de este mundo, el pastor Roosevelt, que yo tuve la oportunidad de trabajar con él sin ser en mi líder directo, sino de la sede de Santa Librada, yo a sacarle los campamentos de mujeres, señoras, abuelitas, señoras que, yo ahorita digo, yo ¿cómo hacía eso? Yo era una niñita, yo tenía la edad de Sara, por ahí un añito menos que Sara, y esas señoras me recibían a mí, señoras que podían ser mi mamá, mi abuela, ancianas, y se reunían a escuchar de una niña, a poner su cabeza para que, agacharla para que yo les impusiera manos y les pusiera aceite y llorara por él, las líderes de él. Y ver al pastor allá subirse, mirar en los buses que yo sacaba de los campamentos de la sede de Santa Librada. Eso, en ese tiempo los jóvenes no hacían eso porque los jóvenes nos encargábamos de jóvenes, pero Dios a mí, por su misericordia, me permitió pastorear un pueblo adulto. Y ver yo al pastor subirse al bus y por cualquier cosa yo estar hablando, ¿y saben qué? Claro, diría esta mocosita que, y yo, pastor, tal cosa, permiso, y agarró y me corrió el brazo como si fuera mi papá y yo fuera una mocosa. Y yo mirarlo y decía, pero espera que le faltó darme una palmada. A ver, no sé qué tal cosa, pero porque era una persona de un carácter, si Daniel era bravo, él era como 10 veces bravo. Y todas las líderes de él teniendo, yo era la única persona que me atrevía a hablarme. Y a mí me respetaban, pero a mí me agarró como, permiso niña, tal cosa, no sé qué. Pero todo eso forma, ¿sabes? Vaya usted ahorita que ya agarró a una persona ahorita. Mínimo lo demandan a usted. Pastora que golpea a sus ovejas. Con el chancletazo. Yo les daba chancleta a mis discípulos, la verdad lo hacía. Yo me quitaba la chancla y les pegaba cuando se portaban mal con las niñas. A los hombres, a las niñas nunca les pegué, pero a los hombres sí les pegué chancletas. Cuando eran guaches con las niñas, yo tome esa chancleta, cuando la niña era respeto. Yo le ponía la chancla.
No, eso era en otra serie. No, la ley del látigo, ahorita no se puede. Ahorita toca con una media velada. Darles varita con una media velada porque no se veía. No, una hoja no, porque una hoja corta. En el No, aire. mejor con una media velada. Yo digo, gracias a Dios de verdad, que siendo tan niña, el Señor me permitió pasar por esos procesos. Si no, de verdad, créanme que no. Eso hace falta. La gente no se quiere aguantar nada. Entonces, dice que el Señor va a restaurar lo que ya pasó. No importa qué haya pasado en cada uno, el Señor está dispuesto a restaurar lo que ya pasó. Ahora, por favor, asegúrense de que esto sea en un tiempo pasado. Pasado. Porque el Señor está dispuesto a restaurar lo que ya pasó. Dejemos el pasado quieto y dejémoslo atrás. Ahora extendámonos a lo que el Señor tiene. Vamos a mirar Juan 12, 23 al 25. Jesús respondió, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me dicen cuando lo ubiquen por favor. Amén. No. ¿Nueva Traducción Viviente? Sí. Así que sí. Lo pueden leer por mí. ¿Quién lo quiere leer? Con voz de amén, de cierre. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Amén. 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 El contexto de esto que se acaba de escribir es lo siguiente. Unos griegos vienen a buscar a Jesús unos versículos más atrás, hacia atrás. Cuando se habla de los griegos, ellos buscan en primer lugar a Felipe y Felipe busca a Andrés y Felipe y Andrés buscan a Jesús. Este es el contexto de esta parábola, de este relato. Unos griegos buscan a Jesús, pero lo buscan a través de estos dos porque al parecer ellos también venían de procedencia griega. El tema es que acá lo que se habla es de que estos griegos, son griegos porque habían unos griegos convertidos. Dice, muchos escritos hablan de que estos griegos se movilizaron a Jerusalén por el alboroto que estaba pasando en torno al Mesías. Sanidades, multiplicación de panes y peces, milagros, resurrección, capítulo 11, resurrección. Y llegaron acá por causa de todo el alboroto que ha ocasionado Jesucristo. Y llegan unos griegos. Y le dicen, unos griegos te buscan. Y Jesús empieza a narrar esta historia. O sea, fíjense cómo es, porque es importante leer la palabra en todo su contexto y no tomarla como que esto viene hacia el azar. Lo buscan a través de Felipe, Felipe se lo cuenta a Andrés, teléfono roto y luego hablan con Jesús. Y Jesús ni siquiera dice, vengan para acá, sino empieza a decirle a todos sus seguidores que están en ese momento esta parábola que acaba de leer Marlene. Cuando un griego llega a escuchar un tipo de mensaje como esto, para él es completamente nuevo porque el griego no conoce el amor desde el sacrificio. Esto es una enseñanza completamente nueva y lo que Jesús está prometiendo acá es el ministerio a los gentiles, porque los griegos no eran propiamente del pueblo, es decir, este mensaje tiene que ver directamente con usted y tiene que ver conmigo. ¿Ya? Es el contexto el que estamos mirando acá. Ahora, dice que si para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, que es lo primero que leíamos, ha llegado el momento para que entre en su gloria, debemos entender lo siguiente. Para que haya gloria, tiene que antes saber qué, según ese contexto,
¿Qué decía el grano? Muerte. Muerte. Siempre, para un episodio de gloria, antes, muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de la gloria o de la honra? ¿Qué es lo que la antecede? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué antecede la honra? La humildad. La humildad es antes de la gloria. Pero la Biblia también dice, antes de la caída que viene, la soberbia, la altivez. Entonces, siempre que una persona va a entrar en un tiempo de bendición y de gloria, lo primero que viene o lo anterior que viene es un proceso de humillación. Siempre es inevitable que todo aquel que va a ser bendecido pasa por un episodio de humillación. Lo que antecede a la honra es la humillación, y lo que le antecede a una persona, la caída, es cuando se cree mucho, cuando es muy sobrada. Nosotros estamos acostumbrados a ver los resultados en las personas y las bendiciones. Ay, qué lindo, cómo han hecho. Ay, qué chévere. Ay, yo vi que esos muchachos de Grace, ¿cómo los siguen ahora? Ay, cómo han salido adelante. Ay, pero si esos muchachos no eran nada. Pero si esos muchachos ni son... La gente no sabe el proceso que hay detrás de formación. La gente no conoce los momentos que ellos pasaron hambre, donde solo podían comer arroz y no tenían más nada para comer, donde no tenían cómo pagar las deudas y estaban supremamente endeudados, cuando no tenían ni ropa para vestirse, cuando salían trataban de hacer sus cositas y estaban hasta flacos, recontra flacos. Bueno, siguen siendo flacos, pero estaban en un proceso antes de, y la gente criticaba, uy, ¿cómo los unge el Señor? Vinieron a Colombia, después de Colombia creo que se fueron a RD, de República Dominicana creo que agarraron para España, creo que de España fueron a República Dominicana, si no estoy mal, luego bajaron a Ecuador, fueron a Argentina. Ay, ¿cómo viajan? Ay, pero la gente no sabe el proceso que ellos tienen. La gente ni siquiera sabe que antes de que ellos vinieran acá, Rafael le robaron todas las pedaleras. Antes de llegar a Colombia, le robaron sus pedaleras, una cantidad de dinero en instrumentos, mucho dinero en instrumentos. Sí, prácticamente es parte de su instrumento. La gente solamente ve allá, los jovencitos ven, ay, tan chévere, y nadie sabe los procesos. La gente quiere eso, pero sin pasar lo otro, y así no funcionan las cosas conmigo. Siempre que Dios habla de gloria, es inevitable pasar por un proceso. ¿Qué pasa con el grano de trigo? Mire, yo me encontré la palabra griega y quiero leer de ustedes un poquito de eso porque eso me impacta. La palabra griega que usan acá es aponesco. Apo como una preposición y nesco como a contraposición a lo que es neusto. Nesco es muerte. Nesco es muerte en griego, pero cuando le ponen el apo antes, quiere decir muerto, pero bien muerto. Muerto de una muerte. Esa preposición, apo, habla de una muerte sufrida. ¿Saben cómo lo dice acá el diccionario? Una muerte casi violenta. Una muerte donde, ahí les voy a decir lo que dice, sin quitarle nada, sin añadir pudrición. Nadie quiere eso. Ay, qué lindo el trigal. Yo me tomé el tiempo y el trabajo de migrar muchos trigales y muchos tipos de trigo. ¿Y saben que eso se viste tan lindo? Los campos vestidos de trigo se ven tan hermosos. Eso es un despliegue de gloria, ver es hasta majestuoso, ver esa gracia de Dios, ver los trigales y luego en lo que se convierte el trigo. O sea, es genial ver todos esos sembrados, pero detrás de esa gloria que se muestra hacia el mundo hay un proceso de una muerte violenta. La preposición apo dice, no es morir a las buenas. No es que te infartaste y dormiste, no, es que fue una muerte brusca, es que fue violenta, es que fue agónica, es que fue en medio del sufrimiento, es que te tuviste que quebrar, romper, deshacer para poder dar paso
dar a luz algo totalmente nuevo. ¿Saben qué me impacta? Que la genética o la memoria genética que tiene el grano de trigo no se altera, o sea, sigue siendo trigo. La esencia no se pierde. ¿Es un cambio de qué? De forma. Es un cambio de forma. Es un cambio de forma. Es una transformación. Y es ese proceso. Entonces decía Joel Osteen, vamos a remitirnos a lo que es bueno, porque la Biblia dice, lo hablábamos con Sara en estos días, escuchamos todo, retenemos lo bueno y lo malo lo desechamos. Vamos a retener lo bueno. Él decía en un libro que habla sobre creciendo en la oscuridad esto. Decía, el tiempo en el que el trigo muere es ese tiempo de oscuridad, donde el grano queda completamente solo, como dice la Biblia. Ese tiempo donde la gente se olvida del que está enterrado. Muchos pasan por encima de él, porque ignoran el proceso que el granito está sufriendo bajo tierra, lejos de la vista de todo el mundo. Entonces a la gente se le hace fácil pasar por encima y quizá, ¿por qué? ¿Ah? Ni siquiera te veo. Y pasan por encima de ti, y pasan por encima como si no te vieran y te menosprecian porque no eres muy notorio, tal vez no eres muy importante en el momento, tal vez a los ojos de muchos ni siquiera eres valioso y pueden pasar por encima. Es ese tiempo de oscuridad que Dios permite en toda persona y es necesario. ¿Saben que es necesario ese tiempo? Porque ese tiempo a nosotros nos forma en humildad, porque ¿de qué nos serviría a nosotros tener demasiado y no tenerlo a Dios? Volvemos a lo mismo con lo que arrancamos. ¿De qué nos serviría un paraíso si la presencia de Dios ya no está con nosotros? No, eso no sirve de nada. Lo que decía el muchacho de Grace, ustedes lo escucharon, podemos tener los mejores instrumentos, las mejores luces, podemos hacerlo mejor, haber ensayado, pero si Dios no viene, no hicimos nada. Él lo decía con una honestidad, qué gente tan sencilla, de verdad, qué gente tan humilde. Si Dios no descendió, no hicimos nada, perdimos todo. De nada sirve Adán y Eva escondiéndose detrás de un árbol en pleno paraíso y la presencia de Dios ya lejos de ellos. Es preferible el desierto, con la gloria de Dios en el desierto, que el paraíso sin la presencia de Dios. Entonces, en vez de quejarnos, entendamos qué es el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque es el tiempo quizás de que muchos pasen por encima de nosotros. Tal vez es el tiempo que nos ha tocado tragarnos, perdón si suena feo, comernos, tomarnos el caldo, la sopa, el trago amargo, donde otros nos pueden pasar por encima porque se creen con el derecho de pisotear, de denigrar, de menospreciar. El tiempo de oscuridad, el tiempo de abandono, el tiempo de soledad, el tiempo de tristeza, quizás el tiempo de lágrimas, el tiempo donde a la tierra le tiran puro abono. Ese proceso que no nos gusta porque es que el abono no huele rico. Pura popo. El abono es eso. El abono no es agradable. Es desecho de otros. Lo que otro desecha y bota, se lo arrojan a esa tierra. Es que, esperen, es que esta palabra no se puede tomar a la ligera. Es que usted no puede leer la Biblia y pasar por encima de este tipo de meditaciones, de profundización o interiorización de la palabra. El Señor le está hablando a un grupo de gente que llegó a buscarlo, unos griegos, que están conmocionados. Él dice, es necesario un proceso de muerte porque ustedes no están acostumbrados a morir. Ustedes no conocen el amor desde el sacrificio y necesitan aprender ahorita qué es el amor a través del sacrificio para que puedan experimentar algo de lo que es gloria de Dios, porque quieren solo la gloria sin pasar por el proceso de sacrificio. Y es necesario eso. Dice que decía en el libro que cuando puso a Adán a dormir, lo puso en oscuridad de sueño, antes de entregarle a la que iba a ser su esposa. Un tiempo de oscuridad, un tiempo donde el Señor abre una herida. Me dicen, ¿por qué tuvo que abrirle una herida?
Me preguntaban la semana pasada, ¿por qué le abrió una herida? ¿Por qué le abrió una herida? Porque el Señor necesitaba hacerle entender a él que Dios es sanador y que la mujer es parte de él. Y con nadie más puede ocurrir esto, solo con la persona que Dios entregó. Es necesario pasar por esos procesos. Es necesario pasar por esos momentos de oscuridad, sin perder la esencia, porque hay gente que se amarga en el proceso. Y si la persona se amarga en el proceso, todo lo que va a producir se gesta desde la amargura. Y la Biblia es clara cuando nos dice a nosotros que tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir que brote una raíz venenosa de amargura. Habla que la amargura es un veneno. La amargura te impide a ti recibir la bendición de Dios. La amargura hace que todo lo que Dios te permita a ti obtener, tú lo amargues por tu mala actitud. La amargura cierra los cielos, porque si el gozo se produce en fuerza, se reproduce en fuerza sobre mi vida, la amargura, que es lo contrario, me mengua la fuerza. Y sin fuerza no hay bendición. El gozo te abre las puertas, las compuertas celestiales. El gozo hace que la presencia del Espíritu Santo venga y se mueva sobre tu vida con libertad. Pero la amargura limita el mover del Espíritu Santo en una vida. Nosotros no podemos permitirnos la amargura. Ay, pero que bien, yo les voy a decir algo. Llevo 8 años en un proceso. Largo este proceso. Son 8 años. 8. Y ustedes me dicen, ¿han tenido momentos felices? Sí, he tenido muchos momentos lindos de mucha felicidad. Pero he tenido demasiados momentos tristes dentro de este proceso. He vivido momentos bien tristes. Pero nunca, en medio de este proceso, he tenido momentos sin el gozo de Dios. Eso sí no me ha faltado. Sí me he entristecido. He llorado. ¿Quién no? Hay cosas que me golpearon y honestamente les digo, golpes del enemigo que yo no me veía venir. Golpes que yo nunca me esperé recibir en estos 8 años. Golpes que me agarraron como cuando usted alguien lo empuja y usted está en un borde y se tropieza usted porque dice, uy, ¿esto qué pasó? Yo no me veía venir este empujón y este chistecito tan agradable que estas bromas no me gustan, estos jueguitos no me gustan, juegos de manos. Como que lo agarran desprevenido y lo hacen, no sé cómo, hasta trastabillar, porque te agarraron fuera de base. Y he recibido muchos golpes en medio de este proceso de cosas, muchas las veía venir y mi corazón se iba preparando, yo ya veía cierta, pero otras me tomaron por sorpresa y lo tengo que decir. Dolorosas, sí. Me he entristecido, sí. He ido delante de Dios a entregarle todas mis cargas, sí, eso no ha podido faltar. Pero nunca me ha faltado el gozo del Señor en medio de este proceso, jamás. Jamás. El gozo del Señor ha sido mi fuerza. No podemos permitirnos la amargura. El grano de trigo tiene que deshacerse y quebrarse por completo. Pero la esencia genética, la información genética tuya no la puedes perder porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que Amén. Quizás se quiebra en pedazos, pero tú sigues siendo hijo de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo, mientras este cascarón, este hombre exterior se va quebrando, se va deshaciendo, se va rompiendo, se va envejeciendo, dice que el hombre interior se renueva cada día. Se renueva cada día. Amén. Es lo que le pasa al grano de trigo. Se renueva cada día. Entonces, el exterior del grano se quiebra. Y dice, esa palabra griega me impactó tanto como lo dice porque yo había pensado que la palabra muerte que usaban ayer era la misma muerte como cuando una persona dormía en la presencia de Dios para eternidad, el caso de Abraham, de los grandes patriarcas.
Yo pensaba, y por muchos años, y lo tengo que aceptar, por muchísimos años yo creí, esto lo vine a entender hasta hace poco. Yo pensaba que la misma palabra griega en este punto era la misma hebrea que se usaba para decir cuando alguien moría y descansaba. Pero resulta que no. Aquí pasa algo con esa palabra y es que la preposición apo habla todo lo que les acabo de decir. Y es necesario entender que se tiene que, dice que deshacer. Morir es morir, morir de verdad, morir genuinamente. Hablaba de pudrición. Y entonces esto me lleva a entender otra palabra. Vamos a leerla rápidamente en Juan 11, 31 al 44. Eso ahí está mismo al capítulo cerquita del anterior. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a seguir llorando. Así que la siguieron, ¿no? Ustedes saben los plañideros, ¿se acuerdan de los plañideros que les pagaban por llorar? Así que la siguieron. Cuando María llegó, vio a Jesús y cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Es esas cosas que a veces nos pasan, que nos da piedra pero a la vez tristeza. Se enojó y se conmovió, o sea, todo pasó al mismo tiempo. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado, o sea, seguía. Era dolor y enojo. No sé si les ha pasado eso alguna vez. Puede pasar, ¿no? Sí. Si le pasó al Señor, nos puede pasar también. Bastante. Claro. Y dice, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, dice que corran la piedra. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. ¿Se acuerdan de Marta? La trabajadora. Trabajadora. Trabajaba, pero... ¿Y cuál fue la que se le tiró a los pies? María. ¿Sí se dan cuenta? Miren algo acá. Y es que María estaba acostumbrada, era como parte de su carácter estar a los pies del Señor. El que es capaz de estar a los pies del Señor adorándolo, también es capaz de estar a los pies del Señor rendido y muriendo cuando se necesita morir. No solamente es para adorarlo y ungirlo y estar ahí recibiendo de mano propia. El que tiene este corazón de adorador también es capaz y tiene esa honestidad y esa libertad para que cuando pasa un problema, una situación, se tira, ya sabe a dónde ir, sabe a qué pies arrojarse, sabe ante quién humillarse. No es lo mismo humillarse ante una persona para que le haga: ay, por favor, ayúdeme con esto. Esto tiene que cambiar en nosotros. Esto es algo que tiene que cambiar. Ya es hora de madurar. Ya es hora de crecer. Antes de usted ir a pedirle algo a alguien, primero pídaselo a Dios. Porque es más importante tocar el corazón de Dios que tocar el corazón de una persona. Cuando el corazón de Dios, de Jesús, se conmueve y se enoja también porque a usted lo están maltratando, porque usted está en medio de un proceso, porque hay indignación en el Señor cuando te tratan a ti de manera injusta, pero también hay dolor o sea, el Señor no solamente se hiere y se entristece o se contrista, como lo leíamos la vez pasada en el Salmo, cuando tú pecas y fallas, porque sí se entristece cuando tú le fallas. Él también se entristece en tu dolor, ¿sabes? Él te entiende en tu dolor. Él se identifica como sumo sacerdote porque Él es varón experimentado en quebranto. Tu dolor físico y todo lo que tú has pasado, cuando tú lo estás viviendo en la cama, cuando estás viviendo tanto dolor en tu cuerpo que sientes que es entender, Cristo también pasó por este proceso y Él me entiende en mi dolor, en mi debilidad, porque su cuerpo fue completamente molido, dice la Biblia, molido, el dolor que Él experimentó en cada parte terminal nerviosa, en cada coyuntura, en cada parte de su cuerpo fue un dolor, el dolor lo mató, el dolor le llevó a la muerte, el dolor le ocasionó la muerte. Es impresionante. Entonces,
Acá nosotros vemos que esta mujer se arroja a los pies del Señor. Y dice que llegó al lugar y dice que corriera la piedra, esta mujer pelea. Y el Señor le dice, bueno, ella le dice, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió, miren lo que le dice el Señor. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, unimos el tercer punto con el cuarto punto. Gloria que viene del proceso y gloria que viene por la fe, por creer. Es necesario creer. La palabra creer en griego es creare o crear. Creer es crear. Creer es crear. En griego, creer es lo mismo que crear. ¿Cómo? Hay que aprender a tener un lenguaje. O sea, nosotros no nos podemos seguir moviendo en los términos de la carne. Nosotros ya es hora que maduremos y crezcamos. Cuando habla esa palabra griega de muerto y desecho y bien deshecho, y el Señor le dice a esta mujer, no le dije a usted que si usted cree va a ver la gloria. Yo sé que todos anhelamos ver la gloria de Dios, y el que diga que no, pues Miente. debería empezar a pedir ver la gloria de Dios, porque sí necesitamos ver la gloria de Dios. Sí necesitamos ver la gloria de Dios. La necesitamos en nuestra vida. Sin la gloria de Dios no somos nada, porque es la gloria la que nos guarda y nos protege y nos defiende. O sea, por favor. Porque antiguamente decían eso, ay, nunca pidan por la gloria de Dios, porque Dios es demasiado. No, no toquen la gloria, o sea, no se debe tocar de manera indigna. Sí, no se debe utilizar como sacaron el arca como un fetiche, como un agüero, un amuleto. Ay, si yo traigo el arca y la pongo acá, entonces me va a ir bien. Así no es. La presencia de Dios no se utiliza para mi beneficio. La presencia de Dios es para adorarlo, para honrarlo, para darle el primer lugar en mi vida. Cuando yo hago esto en este orden, por amor y no por necesidad, la bendición de Dios viene como una añadidura. Eso es añadidura. Eso es parte de la esencia de Dios. La esencia de Dios es que Él es el dueño del oro y de la plata. La esencia de Dios es que Él suple todo lo que nos hace falta conforme a ¿qué? Sus riquezas en gloria. La esencia de Dios es que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me da fuerza. Y esto tiene que, este texto alude a la parte económica. Se usa de muchas formas, pero alude directamente y primordialmente a la parte económica. Pero no uso la caja forrada en oro, que era el arca del pacto, y la llevaban a las guerras. Ay, sí, todos los filisteos dijeron, no, la gloria de Dios está acá, se trajeron, el Dios de ellos pelea, ha matado gente, porque ese era Dios, el Dios que descendía como un león en medio del campamento. Era como un león, o sea, qué miedo esa cuestión, porque dice que ellos empezaban a escuchar pasos de gigantes cuando la presencia de Dios venía contra los enemigos del pueblo. Dice que escuchaban como si estuvieran zapateando gigantes en las copas de los árboles, pisadas fuertes, y los enemigos empezaban a asustarse y a confundirse. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Por dónde? ¿Por dónde nos ataca? Porque ni helicópteros, ni armamento de asalto, o sea, era otro tiempo. Y empezaban a ver los árboles moverse y como que gigantes pisaban las copas de los árboles. Esta gente se enloquecía de miedo. Se empezaban a atacar entre ellos y a matarse entre ellos, porque el Señor estaba peleando para defender al pueblo. Esa es la gloria de Dios. Pero cuando tú amas la gloria de Dios, porque tú lo amas a Él, porque estás agradecido porque Él murió, porque en la cruz, porque estás agradecido de que Él fue capaz de amarte hasta la muerte con una pasión que nadie más ha podido tener sobre tu vida. Cuando tú entiendes que Él es el único fiel, que Él es leal, que Él está contigo, que Él es el todo del todo, que Él sostiene el universo, cuando tú empiezas a entender lo grande que es Dios, a enamorarte de Él, en ese punto, la gloria de Dios puede fluir sobre tu vida. No porque tú lo buscas como un Dios pequeñito de carterita, ay, ayúdame, necesito pagar solito. Quédate, esto es de relación. Cuando una persona empieza a relacionarse con la presencia de Dios, empiezan a fluir todas las cosas. Porque como cantábamos en arpas ungidas, ¿cómo se llama? Suena el arpa, ¿sí ven? Todos los títulos yo los cambio siempre. O sea, cero confiable para títulos de series, películas, no me pregunten eso.
por favor. Pregúnteme en otra cosa, pero casi de que. Dice que el diseño del cielo se debe establecer acá. Es el diseño del cielo el que se tiene que establecer. Es hora de crecer. Es hora de madurar. Es hora de quebrarse para darle paso a lo nuevo. Jesús decía, la mujer después de que pasa todo el dolor de trabajo de parto, cuando tiene la nueva criatura, es que ¿quién piensa? El bebé está completo, uno les mira todos los deditos, porque bueno, yo personalmente les miré todos los deditos, las piernitas, las miré, porque es una cosita como así. Eso pasa como ratoncitos, un chiquitico. Entonces uno llega y los mira como esa colita toda chiquitica. Todas las manitas son pequeñitas, una cosita, ay, Dios mío, tan pequeñito. En ese momento, lo que antes era lo que estaba prioridad en el cuerpo, lo que estaba priorizando todo tu cuerpo, todo tu ser estaba peleando con el dolor, todo. Después de que viene esa nueva criatura y tú la tienes acá, lo que ocupa la prioridad, la atención en primer lugar, es ese nuevo ser. El dolor queda en un segundo lugar. Antes el dolor estaba encima y luego el dolor viene en un segundo lugar y el bebé viene a ocupar el primer lugar. Hasta que tú lo miras y lo ves. Es necesario crecer. Jesús dijo, a la mujer se le olvida el dolor por la alegría de un nuevo bebé, un nuevo ser. El momento de mayor dolor en el parto, la contracción más horrible, la más asquerosa, la más dura, la más fuerte, o sea, el peor dolor cuando uno ya siente que se está muriendo, el peor dolor es el que da paso a la vida. No es en el dolor más suave. Eso comienza como, eso empieza como un cólico de mes suave. Empieza un cólico menstrual normal. Un dolor al que la mujer ya se ha ido acostumbrando. Que si un hombre tuviera un coliquito de esos, pues eso sería otra cosa porque los hombres no están acostumbrados a ese tipo de cosas cada mes. O sea, la mujer se ha procesado en ese dolor, entonces, bueno, empieza eso como casi un paseo, es como un cólico. Pero a medida que pasa el momento y todo se va incrementando, entonces el dolor más fuerte es el único dolor que saca a luz. Es donde el que está recibiendo el bebé, es donde puje, pero como puje, es cuando tengo más dolor. Es en este momento cuando usted tiene que sacar toda la fuerza que tiene adentro de su ser para dejar de sufrir. Es ahí donde se da paso a un nuevo bebé, a una nueva vida. Es en ese momento de mayor dolor. Entonces, acá veíamos nosotros que él le dice a ella, si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Luego sale Lázaro, el Señor lo llama de nuevo a la vida y nosotros conocemos cómo termina la historia, corre la piedra y todas estas situaciones. Fíjense ustedes acá algo. Y es que todo proceso de muerte, todo proceso permitido por Dios, debe llevarnos a nosotros a una madurez espiritual. ¿Cómo uno conoce quién es bebé y quién ya está creciendo? Es que se nota. Es que la forma cambia, como decía Nico hace un momento. El ADN está presente, pero está presente para multiplicarse sobre otros. ¿Saben cuándo uno se da cuenta que una persona está madurando? Cuando es capaz de multiplicarse sobre otros. Un niño no puede ser papá. Eso es absurdo. Eso es un desorden. Un niño es en este momento hijo. Una niña de la edad de Matías no puede ser mamá. Y casos hay de que hay mamás de 9, 10, 11 años. Eso lo hemos visto. Cosas terribles. Pero no están capacitados todavía para ejercer esta labor. Cuando tú te das cuenta que alguien ha crecido espiritualmente, cuando ya es capaz de multiplicar su esencia sobre otras personas. ¿Tú has crecido? ¿Tú qué estás multiplicando sobre otros? Pregúntate esto. Yo que estoy multiplicando, o sea, yo estoy acá, yo he recibido palabra,
Dios me ha hablado, porque es inevitable, Dios nos ha hablado. ¿Sobre quién me estoy multiplicando? ¿Qué es lo que yo estoy multiplicando? Porque multiplicar, hasta los del mundo multiplican y replican todas sus prácticas paganas. Envician a otros, comparten pornografía, comparten chisme, botan veneno, negativismo, eso lo multiplican tan fácil porque muestran su estado espiritual deplorable. Pero nosotros en este punto sobre qué nos estamos multiplicando, a quién estamos alcanzando, qué es lo que estamos multiplicando sobre otros, porque es necesario que se muestre que sí estamos creciendo. Ahora, cuando uno identifica que alguien crece, se da cuenta por cosas tan sencillas como que ya la persona no se molesta por todo. Hay gente que de verdad todo le molesta. Todo. Entonces, usted mire un bebé, miremos un bebé. Un bebé llora cuando la cobija le está picando, entonces él llora para comunicar que la cobija le pica. Un bebé llora cuando tiene un cólico porque la mamita, después de darle de comer, no lo puso sobre el hombro y le dio unas palmaditas en la espalda. Un bebé llora porque tiene demasiada ropa y tiene calor, entonces necesita que le quiten las medias, los mitones y le abran la cobijita porque el bebé tiene calor. Un bebé empieza a llorar porque ya le dio demasiado frío, entonces vamos a ponerle los mitones, vamos a ponerle la chaquetica, vamos a ponerle la cobija, el gorrito y todo porque el bebé tiene frío. El bebé ahorita tiene piquiña, entonces vuelve y llora, vamos a mirar que será que se le metió una pulga. Vamos a mirar qué es lo que tiene el bebé, porque está llorando, lo tiene. El bebé llora porque tiene hambre. El bebé llora porque el pañal está muy húmedo. El bebé llora porque tiene sueño. El bebé llora porque se siente solo en la cuna y necesita que alguien lo esté acostumbrando al canto. El bebé llora porque se siente con mucho ruido. El bebé le molesta la luz. Al nene le molesta que lleguen las personas de manera efusiva a saludar. El nene se molesta si tampoco lo hace. O sea, Todo. a los bebés les molestan muchas cosas. Y el asunto es que uno ni sabe a un bebé qué es lo que le molesta. Cuando uno está tratando con un bebé, uno le toca empezar como a descifrar el lenguaje. Cuando llora así, la vez pasada lloró así, fue porque le estaba picando en la espalda, pongámoslo de boca abajo. El bebé llora así, no, acá es porque el pañal. Entonces uno empieza a eliminar todo, el pañal está seco, ya le di de comer, será que le duele, y empieza uno, no es eso. Entonces tendrá mucho calor, abaniquémoslo un poquito porque el nene tiene, porque el bebé también carece de la facultad para comunicarse. Él solo llora y hace pataletas. Y es tan complicado tratar con gente así. Es tan complicado que el apóstol dice, ¿saben que no les puedo dar vianda a ustedes? Porque ustedes no tienen estómago para comer vianda. Me toca darles lechecita como a bebés porque ustedes ya deberían estar en otro nivel espiritual para recibir alimento sólido. Pero me toca volver a darles leche porque son nenes, son bebitos. Ya es hora de madurar. Ya es hora de madurar. Pastora, pero usted está cumpliendo años y acabamos de darle una torta, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tengo que decirle lo que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta noche? Es tiempo de dejar de ser tan bebés, tan bebitos, que me molestó, me sentí, no me miró, no me saludó, te llegó serio, ¿por qué será que estás? Porque el bebé carece de facultad, entonces tú empiezas a decir, pero que le dije, pero será que yo hice algo, pero sería por la prédica, pero sería porque entre, se me pasó, que se, o sea, ya es hora de madurar, porque ustedes ya no están para que hay bebé, ¿sí? Vamos a acostumbrarlos al canto. Es hora de que ustedes empiecen a multiplicar lo que han recibido sobre otras personas. Porque esta sí es la evidencia de que ustedes han ido creciendo y que han ido recibiendo alimento. Es necesario que el grano de trigo muera y muera por completo, de verdad. Que se muera y bien muerto, como decía el diccionario griego. Bien muerto. Genuinamente muerto. En realidad, muerto. Muerto. A un muerto usted tírelo del cajón, maquíllelo, rasúrelo, póngalo en mejor traje o póngalo en bermudas, pues es que el muerto ya está muerto. No pasa nada. Sí, suena tal vez grotesco, feo, lo que sea. Pero el muerto no se me movieron el cajón,
no vinieron a saludarme, yo estoy, o sea, el que está muerto, y decía el apóstol Pablo, ¿qué decía el apóstol Pablo en Gálatas? ¿Qué decía? Ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí, todo lo que vive en la dice, estoy muerto también para el mundo y el mundo está muerto para mí. Dice, fui crucificado para el mundo y el mundo fue crucificado para mí. Eso es un muerto. Tanto así que, oiga, están predicando por competencia. Que prediquen, pero que prediquen por competencia, por vanagloria, por lo que sea, pero con tal que se predique a Cristo. Ya. Que se predique. Con tal de que se haga, punto. Ya es hora de madurar, ¿saben? O sea, ya es hora de dar fruto para la eternidad y mostrar que estamos creciendo. Ya es hora de, hoy hablábamos, Matías ha crecido. Matías ha crecido porque antes cuando era más chiquito hacía pucheros por todo, ya no hace pucheros, está prohibido los pucheros porque ya está grande. Ha crecido y tiene que seguir creciendo. Es lo normal de cada persona que crezca. Eso es lo normal, que crezca, que produzca, que sea proactivo, que sea un apoyo, que sea una ayuda. ¿Sí me explico? ¿Ustedes entienden lo que el Señor está hablando hoy? Amén. ¿De casualidad sí entienden qué es lo que el Señor está diciendo? Amén. Es necesario pasar al otro nivel. Y yo confío en el Señor de que ustedes han recibido de parte de Dios la educación, la palabra y la formación para poder hacerlo. Es tiempo de crecer. Acá yo no puedo tener personas que en verdad no se les pueda decir el día de mañana algo. Qué pena, pero la palabra se usa para corrección. A mí me corrigen. Todavía, 30 años y me siguen corrigiendo. Y qué bueno por la corrección. Porque mientras estemos en este estuche nos toca ser corregidos a todos porque es que esto nos juega malas pasadas. Entonces nos toca someter la carne. ¿Qué tal la pastora? ¿Cómo me habla? La pastora Sandra es de un temperamento, es un dulce. Pero la pastora es de un temperamento y un temple fuerte. Bueno, ya. Y ya es ya. Y genial. Qué chévere. Porque es que aquí yo no estoy para que ella me entretenga, ni para que nadie me entretenga, ni me paladeen, porque no. Y yo no soy tampoco para paladear ni entretener a nadie, porque tampoco. O sea, acá estamos levantando una cosecha para la eternidad. Entonces, no puede ser que haya una persona que se hiera o se enoje porque se le llama la atención con algo que es referente a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ya llegar a meterse uno en otros asuntos que nada tienen que ver, pues eso es como absurdo. Pero con cosas que son justas porque la palabra de Dios dice se hace así, 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 y se entra a corrección por causa de la palabra. Terrible. Que falta de amor, porque es que todo el mundo se vale. No, pues que falta de amor. Se supone que en esta iglesia, pues, ¿cómo diría si yo me fuera? La iglesia es pequeña y yo me fuera, ay no, yo no estoy con esas bobadas, en serio. A mí eso, o sea, de verdad que mi corazón, por ese tipo de cosas, no me movía antes y menos ahorita. O sea, uno no está para mendigarle nada a nadie. Yo a ninguno de ustedes les mendigo nada y ustedes son conscientes de que ustedes acá están por ánimo voluntario. Y si alguno acá está porque tiene lástima de mí, puede irse porque yo no necesito la lástima de nadie, porque no sabéis que la iglesia está pequeña y donde yo me fuera, una silla más. A mí, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer a mí. Si es por pobretear o porque pueden de verdad, no, porque usted no necesita ni la lástima de nadie ni la compasión, solamente de Dios. Si acá estamos nosotros es porque amamos al Señor y porque queremos obedecerle a Él y porque queremos servirle. Para eso estamos acá, para eso estamos unidos nosotros, porque lo amamos a Él y porque como resultado y fruto de ese amor queremos también servirle, ¿o no? Amén. Amén. Todos queremos hacer eso. Y no hay ninguno acá obligado, es que ni siquiera Matías está obligado. Es que les voy a decir, ni Abby ni Simon vienen obligados de acá. A ellos se les nombra la palabra iglesia y son los primeros en saltar. La palabra iglesia ya ellos la entienden y saben que es iglesia y corren a donde están las correas, saben para dónde vamos. Es increíble la actitud que ellos asumen cuando se les nombra la palabra vamos iglesia, que cuando vamos a otro lugar que es su lugar favorito, que no se va a nombrar la ciudad, que tiene no lo pueden nombrar, que es árbol, que es prado, ustedes me entienden.
No, el hombre ahorita se enloquece. Porque ellos entienden cada palabra. Nadie viene obligado acá. Nosotros venimos porque amamos al Señor. Entonces ya es hora de madurar y crecer. Y no puede ser que de pronto alguno se hiera porque se le llama la atención por alguna cosa. Porque créanme que